Hoy vamos a hablar de la familia Agnelli y de su vínculo con la Juventus. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos y amigas del canal, amigos y amigas de Soy Calcio? Grazie ragazzi, forza Soy Calcio. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Hoy vamos a recuperar una sección que la verdad es que le tenemos bastante cariño. Solo habíamos hecho un vídeo, pero se lo tenemos. Y es de hablar un poco de los presidentes, los propietarios de los diferentes clubes de Italia, porque muchos guardan interesantísimas historias. En su día hablamos de Aurelio de Laurentiis, os dejamos aquí encima el vídeo, un vídeo muy interesante porque es uno de los presidentes más locos, no solo de Italia, sino de pues, cualquier parte del mundo. Y hoy, José, vamos a hablar de una familia que, a ver, vamos a intentar resumirlo de forma rápida, porque es una de las familias que más vinculación tiene con cualquier equipo de fútbol en cuanto a duración se refiere, por todo el tiempo a lo largo de la historia que ha estado en la propiedad de dicho equipo, y son obviamente los Agnelli y la Juventus. Por eso vamos a intentar resumirlo un poquito en un vídeo que no sea excesivamente largo, sin meternos en súper mega detalles que seguro que nos dejamos, pero un poco para que conozcáis a todos los Agnelli que han estado vinculados a la Juve a lo largo de la historia. Sí, la verdad que hablar de los Agnelli es algo que para sintetizar es complicado, ¿no? Sí. Los Agnelli sí que es verdad que desde 1946 hay una república en Italia en la que se votó que se terminara con el reinado se pasara a una república, entonces se conoce a los Agnelli desde entonces como la familia real, no tiene nada que ver con los temas políticos, pero sí que es verdad que son muy respetados en Italia por su poder. La Juventus tiene 123 años de historia y los Agnelli han ocupado, para hablar un poquito así de la importancia que tiene dentro de la Juventus, más de un tercio de la historia en total que tiene la Juventus de Turín. Habla de la importancia de la ligación, de lo ligado que están los Agnelli y la Juventus de Turín. El primero fue Giovanni Agnelli, que sí que es verdad que no tiene nada que ver con la Juventus, pero por poner un poquito en contexto, fue un empresario y emprendedor que en 1884, ahí es cuando despierta pues, su interés mecánico con 18 años, comienza a trabajar en un garaje hasta que lo hace explotar con un motor con el que está intentando pues experimentar, ¿no? Después sí que es verdad que como va a tener a su hijo y se dedica a la ganadería y a la agricultura, acaba volviendo a su pueblo, pero posteriormente solo dura 3 años para acabar yéndose a Turín, se marcha allí, en 1896 se codea con la aristocracia local y crea lo que conocemos ahora como la Fiat, que es la fábrica italiana, conocida en Italia, fábrica italiana Automobili Torino, y que todos conocemos hoy en día por los coches. En 1891 crea junto a unos socios pues esta empresa y rápidamente con esas influencias que tienen pues que habían tenido por los Ford y tal, que eran los que sobre todo gobernaban en este panorama automovilístico, pues pasan en 4 años de crear de 73 automóviles a 1097. Por tanto, acaba siendo la Fiat, pues sobre todo una de las empresas grandes de Italia y que posteriormente pues acabará expandiendo en el futuro y siendo muy importante. Exactamente, es el origen, pero a día de hoy pues los Agnelli tienen una red de empresas, una red de poder mucho más amplia que solamente la Fiat y el mercado automovilístico. De hecho, por ejemplo, hace unos años, en 2018, que es la última referencia económica que tenemos, la revista Forbes, que es una de las más importantes en este tema, cifraba el capital de esta familia y de todas sus empresas en 18.300 millones de euros, que es bastante dinero. Ojalá tuviéramos nosotros ese dinero, o una parte pequeña. El caso es que estaba entre las 250 empresas más grandes del mundo, también lo que nos habla, 250 del mundo, y una de ellas es italiana y una de ellas es Exor, que es como se llama un poco todo este conglomerado de empresas que maneja la familia Agnelli. Tiene la base en Holanda, es cierto, pero es a través de John Elkann, que es el propietario ahora mismo en la actualidad, o la cabeza visible de la familia Agnelli en el conglomerado general de empresas, y que es el hijo, mejor dicho, de Margarita Agnelli, que era a su vez la hija de Gianni Agnelli. O sea, Elkann en general es el tataranieto del Agnelli que tú decías que es el fundador de Fiat y que ahora mismo, además de la propia Fiat, pues también controlan Ferrari, controlan Chrysler, con todo lo que conlleva, ¿no? Alfa Romeo, Jeep, que es una de las principales, bueno, es el principal patrocinador de la Juventus, lo cual también levanta muchas suspicacias. También controlan muchos periódicos como The Economist, que es uno de los más reputados en este tema económico. En Italia el Corriere della Sera, La Stampa, que son medios con mucha tirada a nivel nacional. Es decir, es un imperio bastante amplio, mucho más allá de lo que se refiere al fútbol con la Juventus y a los coches con Fiat. El principal o el primer
Agnelli vinculado a la Juventus como tal, José, es Eduardo Agnelli. Eduardo Agnelli, y decimos que es el principal porque es el que puso al final el dinero para acabar comprando lo que es la Juve. No es el abuelo del actual Andrea Agnelli, que es el presidente actual de la Juventus. Hay que decir a todo esto que desde que los Agnelli compran la Juve, aunque en algunos momentos han estado como presidentes y en otros no, cuando no han estado como presidentes, han estado detrás con el poder económico, eso sí hay que decirlo, ¿eh? O sea, podéis ver que a lo mejor era Boniperti el presidente en los 70, pero el que estaba detrás mandando al final era la familia Agnelli. Hay que decir que él, Eduardo, siempre había estado a la sombra de su padre, que no le da las riendas de Fiat, pero que sí lo convence a su padre para comprar la Juventus en un momento de crisis en la década de los 20. Sí, en ese 1923 y le coge unos años difíciles porque la Provercelli y el Genoa se están repartiendo las ligas. Era tal la diferencia de 1922 pues que la Juventus con el Provercelli acabó perdiendo por 1-7, se quedó a 14 puntos del liderato y eso que solo se jugaban 44, pero es que era una distancia increíble y era un campeonato que era muy duro, muy largo y sobre todo es Agnelli cuando entra, Eduardo Agnelli lidera el fútbol de divisiones junto al Provercelli pues para intentar cambiar el fútbol y lo que conocemos también como un preludio de lo que tenemos actualmente. Hubo tanta tensión con la Federación Italiana que se acaban independizando de ellos y sí que es verdad que luego se acaban uniendo, pero sobre todo aquí Provercelli y la Juventus pues acaban pasando a un papel un poco más diferente, ¿no? Individualizado. Luego sí que es verdad que está al principio lo que hace Eduardo Agnelli es una agresiva campaña de reforzamiento económico del equipo, es decir, unos sobresueldos para motivar a los jugadores, unos sobresueldos para fichar a jugadores en ese tiempo, y es algo que estaba totalmente prohibido, pero sí que es verdad que hubo mucha... estaba abierto a polémica este caso, y luego sí que es verdad que el caso donde mejor se ve es el caso Rosetta, que era uno de los mejores defensores en el momento de la Provercelli, y que se acabó yendo del Provercelli por no pagarle, ¿no? A partir de ahí sí que es verdad que no queda libre oficialmente, pero la Juventus de Turín pues le acaba fichando, le acaba haciendo jugar y les acaban sancionando pagando 50.000 liras a la Provercelli y dándole 3 partidos como perdidos a la Juventus de Turín, lo cual acaba dándole la Liga del Norte al Genoa y son los que acaban jugando contra la Liga del Sur, contra el Savoia y acaban ganando la Liga el Genoa otra vez. Así que posteriormente sí que es verdad que llevaría a la Juventus a lo más alto, ganando 5 ligas consecutivas, uno de los mejores equipos de la historia de Italia ganando esas 5 ligas consecutivas, que es lo que se conoce como el quinquenio de oro. Y luego sí que es verdad que mucha parte de esa Juventus sería la que ganaría el Mundial en el 34 y 2 copas internacionales que lo conocemos ahora como Eurocopas. Sí, lo comentamos en esos vídeos que tenemos en el canal hablando del Mundial del 34 y del 38, que ya con el ascenso de Mussolini, lo que es la Liga Italiana se unifica, en vez de tener Grupo del Norte y Grupo del Sur, se forma una liga general, por así decirlo, unida, unificada, que es lo que pretendía precisamente Mussolini, unificar el país bajo su mando, y ahí es la Juventus, como tú comentabas, cuando empieza a dominar. Eduardo Agnelli fallece en el 35 en un accidente de avión de forma bastante prematura para los planes de su padre y para los suyos propios, porque era joven todavía, y el que pasa un poco a controlar de forma futura el siguiente hombre Agnelli con más poder en la Juventus es Gianni Agnelli, que es el hijo de Eduardo y el tío del actual Andrea Agnelli. A ver, es uno de los personajes más importantes en la historia de la Juve, sobre todo por su vinculación con el equipo, una figura un poco paternalista, ¿no? Se hablaba mucho de que tenía mucho cariño al equipo y de que principalmente él se dedicaba a la Juventus no como un negocio, que es algo que vemos habitualmente, por desgracia, sino más que otra cosa como un hijo, por así decirlo, que es lo que comentábamos anteriormente, esa figura paternal. Él era conocido como l'avvocato, el abogado en Italia, era una figura totalmente muy fuerte y que de hecho hay una frase, José, que dice el propio Gianni Agnelli que, joder, es que al final describe muy bien lo que para él era la Juve. Sí, la Juve la acaba catalogando como, para mí es el amor de una vida entera, motivo de alegría y orgullo, pero también de frustraciones y desilusiones, que es lo que entendemos como un aficionado, más que nada que Sí. como un negociador desde arriba. Emociones muy fuertes, semejantes a las que puede provocar una verdadera e infinita historia de amor. Ahí habla un poco de ese vínculo especial que tiene con la Juventus de Turín y con sus futbolistas, y que sobre todo ahí es cuando se crea una especie de leyenda que se llama el Club de las Seis, que son jugadores que adquirían este honor recibiendo una llamada telefónica de Gianni a las 6 de la mañana con el objetivo de comprobar que estaban en sus respectivas casas y que no estaban disfrutando de esa noche turinesa
que luego sí que es verdad que es lo que se decía, que Gianni Agnelli es a lo que se dedicaba en su tiempo libre, pero sí que es verdad que Gianni Agnelli acabó pasando un poquito más a la historia como un refuerzo a esos proyectos sociales, a eso como entendemos ahora antes del comienzo de temporada, cuando juega la primera plantilla contra el juvenil, lo van a ver los tifosi, luego pues entran los tifosi al campo a hacerse fotos y a firmar autógrafos con los jugadores, así que sí que es verdad que se preocupó más por el pueblo, de hecho se decía que iba sin seguridad por las calles, así que Agnelli sí quizás sea una de las caras más visibles de esos años. Sí, Gianni Agnelli, que está entre el 47 y el 54 siendo presidente directamente, metiéndose directamente en lo que es la Juventus en todos los planes del equipo bianconeri. Posteriormente tendremos a Umberto Agnelli, que es el hijo de Eduardo y hermano pequeño de Gianni Agnelli, es el presidente más joven de la historia de la Juventus porque entra únicamente con 21 años, lo cual es obviamente tremendamente joven para los cánones actuales, a no ser que sea un jeque o alguien muy rico que se compra un equipo, pero ahora mismo es imposible, ¿no?, ver un presidente tan joven. Él llega tras su hermano y fue capaz de formar una de las Juves más históricas, no la del trío mágico, aquella que tenía a Giampiero Boniperti, que es uno de los mejores jugadores de la historia de la Juventus y del fútbol italiano, John Charles, el futbolista galés, y por supuesto Omar Sivori, el ítalo-argentino, que en su día también ganó el Balón de Oro. Era un equipazo. Sí, Umberto Agnelli acaba ganando 3 ligas, que son la 57-58, luego 2 ligas consecutivas, la 59-60 y la 60-61, y 2 copas en estos años. Es que llama mucho la atención porque al fin y al cabo está 6 años y gana 3 ligas y 2 copas. Y su hermano, Gianni Agnelli, el anterior, acaba ganando 2 ligas en el 50 y en el 52, así que se habla también de la importancia que han tenido en los títulos de este equipo. Luego Umberto Agnelli, que es el actual padre de Andrea Agnelli, vuelve al cargo de nuevo en 1994 y también sí que es verdad que siguen controlando los Agnelli, como se decía anteriormente, pese a no ser esos presidentes de facto en este tiempo de 1971-1990, que está Boniperti, que era el que estaba anteriormente, que era futbolista. Y luego su regreso dio paso a un nuevo ciclo de éxitos, ganando pues 5 Scudetti, una Copa Italia, 4 Supercopas italianas, una Copa Intertoto, una Supercopa Europea, una Champions y una Copa Intercontinental. Así que habla también mucho de la importancia que tiene Umberto, pero sí que es verdad que murió en 2004. Se le conocía como el Dottore, pero no tiene nada Sí, que ver con Valentino Rossi, ¿eh? Este es el el doctor. Dottore, el Dottore real, Umberto Agnelli, pero sobre todo es esa figura que sobre todo marcaría el futuro para Andrea Agnelli. Que no tiene nada que ver con que sea médico, porque es que, fíjate, el otro día estaba leyendo un periódico aquí en España, un periódico generalista, y esto no tiene nada que ver con la Juve, pero salió una noticia de Helmut Marko, que es conocido como el Doctor Marko, es uno de los asesores de Red Bull en Fórmula 1, y confundieron en un periódico que era médico de Red Bull, unos líos, o sea, es un apodo que no tiene nada que ver con que sea médico como tal, sino que se le respeta mucho, ¿no? Tenemos por último a Andrea Agnelli, que es el actual presidente de la Juve. Hay que decir que fue colocado en 2010 al frente de la Juventus, después de que ocurriera todo el Calciopoli, una reconstrucción total es la que él emprende para este equipo, y que es colocado por el que hemos mencionado antes, por John Elkann, que es el presidente de la Fiat, que fue elegido heredero de todo el imperio Agnelli por su abuelo Gianni, y que decide colocarlo al frente porque veía que Andrea pues podría sacar esto adelante. Al final Andrea ya había tenido experiencia tanto en Ferrari como en la propia Juventus, había estado en la parte deportiva de Philip Morris, quería un poco recuperar esa cercanía con la Juventus por parte de la familia, ¿no? Que habíamos dicho que en algunos momentos estaba dominada, administrada por los Agnelli, otros no, pues él quería recuperar esa administración personal por parte de los Agnelli. Y aunque es cierto que ha tenido momentos oscuros el propio Andrea, algunas declaraciones que no nos han gustado, como la que hace poco sobre el Atalanta y su clasificación a la Champions, es cierto que él banca a tope la Superliga Europea, que en su día estuvo sancionado por vender entradas supuestamente a grupos ultra, algo que estaba prohibido, aunque luego se le levantó la sanción, pero al final hay que reconocerle que la Juventus es un equipo de primer nivel mundial después del Calciopoli gracias a su gestión y la de Marotta. Sí, es que se acaba rodando de Marotta. Una de las primeras cosas que hace es esa, luego inaugura el Juventus Stadium un poco de meses después. También sí que es verdad que intentó reabrir un poquito las heridas, intentando reabrir el caso del Calciopoli, pero no consiguió prácticamente nada. Y es que al fin y al cabo lleva 8 ligas consecutivas desde el 2012. Son 16 títulos en su carrera, que va a ser el presidente
con que gane un título más esta temporada, que veremos lo que acaba pasando, pero con que gane un título más será el presidente más laureado de la historia de la Juventus, empatado con Gianpiero Boniperti, lleva 8 ligas, 4 copas y 4 supercopas, y luego sí que es verdad que también tiene ese legado de que ha sido el que ha hecho el fichaje de Cristiano Ronaldo, que tuvo ayuda de muchas empresas que controlan este grupo, como por ejemplo la Fiat, pero también se decía que otras empresas como Jeep podían haber entrado por la puerta de atrás. Entonces, como es de quien poseen el 30% de las acciones Andrea Agnelli, pues, y de la Juventus posee el 63,77%, pues acabó haciendo ese apaño. Y se dice que pagaron hasta 320 millones de euros para pagar sueldos, para pagar todo lo que conllevaría, no solo esos 100 millones que pagó el Real Madrid, sino todo lo que conllevaría ese llegada de Cristiano a Juventus, que incluso provocó huelgas en la Fiat porque no estaban muy de acuerdo los trabajadores con el dinero que se estaba destinando al fichaje del portugués. Claro, si es que al final, a ver, es muy complicado, ¿no? Todo el entramado económico de la Juventus es sin duda alguna el equipo con más poder económico en Italia, pero es verdad que está un poco adulterado, ¿no? Porque al final nos encontramos que el patrocinador, pues obviamente es Jeep, que tiene el mismo propietario que el club, ¿no? Entonces al final es una forma de desviar dinero, una financiación un tanto, vamos a decir, diferente a lo habitual, y bueno, puede levantar suspicacias entre aquellos aficionados que no sean de la Juve, ¿no? Pero es verdad que al final, pues el poder económico está ahí, tiene un grupo importantísimo detrás. La Juventus no es tan artificial como puede ser, por ejemplo, el Manchester City, el PSG, porque al final es un dinero que llega totalmente de fuera, al menos el dinero de la Juventus pues sale en su origen de la propia Italia. Bueno, a ver, yo sé, José, que va a haber mucha crítica a los Agnelli y a la Juventus, como dice mucha gente, en los comentarios. Pero bueno, lo hemos intentado explicar de forma rápida, en un vídeo que no pase los 20 minutos, lo cual ya es difícil, pero estos Agnelli tienen mucha más historia. De todas formas, si quieres que nos deje la gente en comentarios, pues para próximos vídeos de presidentes, ¿qué presidente quieren que hablemos? Porque hay muchos, Berlusconi, Moratti y Pirelli, Massimo Ferrero, Zamparini en aquel Palermo. No sé, ¿tienes alguna idea tú de cuál crees que van a apostar o...? Sí, yo creo que van a tirar por Berlusconi, ¿eh? Gustan mucho y además, hombre, saben perfectamente que tú manejas esto a la perfección con tu libro, así que creo que la gente se va a animar mucho más por Silvio Berlusconi. Además, un líder muy carismático y que que no tiene cosas detrás. Y malas, mucho más malas que los Agnelli o a la par como mínimo. Pero bueno, que nos dejen aquí debajo en comentarios quién quieren que sea el próximo presidente loco del que hablemos en el canal. Nos dejen su comentario, pero también que se suscriban, que activen la campanita, que le den like, un like muy grande a este vídeo. Nos vemos.